Oscar no soñaba una medalla olímpica, soñaba la medalla de oro. El fantasma de Beijing no puede estar aquí otra vez. Hasta aquí llegó mi carrera deportiva. Tú eres el mejor. Hazlo y ya eres medalla. En el deporte olímpico, todo comienza con un sueño de niño. En mi casa, mis padres fueron muy fuertes, muy duros conmigo, con todos los hijos. Entonces nos crearon un carácter bastante fuerte y soy una persona que siempre estoy pensando en ser el primero y ser el mejor. Cuando vivíamos en Antioquia nos sosteníamos era de la mina, sacando oro. Uno, si no trabajaba la mina, uno no sobrevivía porque no había otra forma. Le dije a mi mamá, yo no quiero vivir así. Esta no es la vida que yo quiero para mí. Son jóvenes que vienen de familias y barrios marginados, son familias que tienen cantidades de problemas, donde si tú desayunas no almuerzas, si almuerzas no comes. Recuerdo que llegué al Coliseo de la Isleta y les dije que yo quería practicar y ellas me dijeron, sí, venga, ensaye. Y él no sabía absolutamente nada de las pesas. Aprendió la técnica en un día. Pues yo no sabía que era un talento. Cuando viajamos, si el puesto adelante estaba vacío, él se iba adelante. Pues que me gusta ser el primero, me decía. Yo, Uno no se debe avergonzar de dónde sale uno y yo pienso que él se superó porque él estuvo también en el riesgo de caer en la delincuencia. La situación social y familiar como que no era muy favorable para que entrenara. Entonces la entrenadora me dijo, no, tenés que llevarte, muchacho, mira cómo te lo llevas porque aquí se va a perder. Pasemos envión. Alguien mencionó, Oscar Figueroa es un talento, es un niño muy fuerte que hay en Cartago. Esas fueron las primeras palabras que escuché de Oscar Figueroa. A los 15 días se hizo el campeonato departamental infantil aquí en Cali. Efectivamente me senté y lo vi compitiendo. Y claro, un talento total. Tenía el perfil de un atleta de muy alto nivel en el futuro. En tan poco tiempo ya estaba, por decir, en las ligas mayores. Me quedé muy aterrado cuando lo vi en Juegos Olímpicos de Atenas. Yo dije, pues este niño, ¿qué hace que yo lo veía apenas empezando y ya en unos Juegos Olímpicos? Y estuvo muy cerca de poder haber logrado de pronto una medalla. Pero logró algo que quizás los que estuvimos alrededor no lo identificamos y él sí. Y es darse cuenta que él podía ser campeón olímpico. Antes de la Olimpiada de Beijing, antes de llegar allá, yo me había preparado absolutamente para el oro. Yo decía, yo en esta Olimpiada voy a ganar oro. En ese entonces había un entrenador búlgaro y las relaciones no eran buenas. Hubo muchísimas cosas allí de por medio. Era un entrenador que utilizaba unos métodos de entrenamiento demasiado aversivos. Libre de ser entrenador, fue militar, ¿no? Entonces era un régimen militar, el llegar temprano, el hacer las cosas perfectas. Eso es, ¿sirve o no sirve? Una serie de cosas que no son fáciles uno asimilarlas aquí en Latinoamérica. Él nunca entendió que Oscar no lo podía trabajar con cargas máximas. Él siempre nos decía, el mediocre no tiene derecho a vivir, tiene que morir porque no va a servir para nada.
2 semanas antes de la Olimpiada de Beijing, empiezo a sentir un dolor en el cuello muy fuerte. Bueno, yo agarraba la barra y se me soltaba de las manos. Y eso para mí era muy impotente en ese instante, saber que estaba tan fuerte. Y el más inteligente y el más conocedor de la parte médica o fisiológica podría saber qué estaba sucediendo. En la medida en que se acercaba la competencia, apareció un dolor, otro. El entrenador se esconde. Yo ya no servía para él. Él simplemente se hizo a un lado y se me abandonó en la competencia. El único que lo acompaña en esos momentos, toda la competencia, soy yo. Alcanzar una medalla en la rama masculina era un reto muy grande. Y eso lo sentíamos que lo podíamos lograr en Beijing. Y Oscar era una de las cartas fundamentales. Para la época de Beijing estaba dentro de los favoritos y tenía esa posibilidad. La posibilidad de una medalla estaba palpable en Beijing. Vamos, que puedes. Claro que has trabajado. Él tenía los sueños bien claros, iba a ser medallista. Cuando yo vi el primer intento que soltó la barra, dije, le pasa algo. Me calmé y bueno, vamos a hacerlo en el próximo. Volví, me amarré mejor los espadrapos. Fui al segundo y... ¡Vamos, que alcanzas! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! Cada que él hacía esto, yo sabía que él estaba inseguro y que estaba mal. Yo decía, Y ya en el segundo dije, no, este tiene que estar jodido, algo grave. Y viene un tercer intento. ¿Estás bien? Pues. Él quema todos sus esfuerzos. Salí a hacer el último intento, el cual esperaba que subiera. ¡Vamos! Y no. ¿Qué puedes decir en ese momento? Nada. En Colombia, algunos medios, algunas personas no creyeron que Oscar Figueroa tuviera una lesión. Pensaban más bien que era ese carácter un poco rebelde, que él no quería competir. Toda la dirigencia deportiva estaba en contra mía porque le creían más al entrenador que a mí. No quise ser campeón olímpico, decían ellos. El médico declara que Oscar Figueroa no tenía nada, ni ningún problema en la muñeca. Pero en ese momento ya empieza una duda y una incertidumbre impresionante, porque uno no sabía si Oscar tenía razón o el médico tenía razón. Después de que salgo de la competencia, se me arrima un compañero de Cuba y me dice, Oscar, lo que tú tienes es una hernia cervical C6, C7. El médico cubano le ordena una resonancia y... Voy por los resultados con Cristina, la fisioterapeuta.
y la veo que se viene en llanto. Y me dice, Oscar, si es lo que te dijeron. Y es bastante aguda. Y puedes quedar cuadraplégico. Yo me fui para mi habitación. Recuerdo que lloré como hasta en ese instante nunca había llorado. Y en su momento sí logré a descomponerme y decir, bueno, pues voy a retirarme porque no tengo más nada que hacer. Hasta aquí llegó mi carrera deportiva. Cuando él llegó de Pekín, se quedó en Cali y se desconectó de este mundo. Eso es una cosa que golpea a cualquiera. Te mete en un hoyo donde salir de eso es muy difícil. Y yo lo que le puedo decir es que cualquier otra persona que no hubiera sido Oscar abandona. Me pongo en la tarea de mirar cómo recuperarme, qué tipo de cirugía. Ya teníamos claro el diagnóstico, teníamos que encontrar la solución. Una de ellas era fijarme las vértebras de 6 a 7, pero no podía volver a hacer la halterofilia. Acudimos al doctor Villota, con el que encontramos un gran apoyo. En el caso de Oscar, hay una connotación específica que me comprometía un poco más, que era la situación de deportista de alto rendimiento. Y entonces él se puso en la labor, dijo, yo no puedo hacerlo porque no le garantizo que pueda seguir haciendo pesas. Era una hernia para cirugía mínima invasiva que tiene montada el doctor Jorge Ramírez en Bogotá. Oscar acude donde mí, lo oigo, miro las imágenes, lo examino y le digo que tiene una hernia discal y que su solución es un tratamiento quirúrgico. Me le entregué al doctor Jorge Felipe Ramírez a ojos cerrados. Oscar me dice, y doctor, que así me dice él, ¿yo puedo seguir compitiendo? Y le digo, Oscar, no solo usted va a seguir compitiendo, usted va a ganar medalla en los próximos Olímpicos. Yo le digo eso, él me abraza y me dice, ¿me opera mañana? Fue una cirugía que estaba ubicada en una zona muy difícil, donde estaba una cantidad de nervios que no se podían tocar, donde había que entrar desde la parte de adelante hasta la parte de atrás. Y fue un riesgo inmenso. Medicina, desafortunadamente, 1 más 1 no es 2, que no es una ciencia matemática. Bueno, mija, le estamos haciendo la última revisadita. La cirugía fue un éxito total desde las 3 horas posteriores. Se volvió una persona muy fortalecida y ante todo convencida de que podía llegar. Tomé decisiones radicales. Gancho Carusco no era grato para mi deporte en Colombia y me llevó precisamente a trabajar fuerte para sacarlo de Colombia. Afortunadamente ya hubo el cambio de entrenadores y se fue preparando para lo que le venía, ¿no? Dije, definitivamente, sé que puedo llegar a Londres y obtener mi oro. If he nails this, he'll move into the silver. All or nothing now. ¡Aprende la espalda y la
Yes, he does! Hay algo muy especial que me lo dijo cuando llegó a Colombia. Me dijo, podía y quería obtener el oro. Es cuestión de creer, confiar, tener el deseo, la disciplina, y la única manera era seguir trabajando. Inicia ya el proceso hacia Río, donde pues ya la gente comienza a decir, no, Óscar Figueroa ya está viejo. no se confiaba en que Óscar pudiera llegar al nivel que él había mostrado. Ya sabíamos de sus hernias cervicales. Entonces tuvo un episodio de dolor de espalda fuertísimo. Tuve 3 episodios de crisis aguda. En las noches me despertaba el dolor. Es que una hernia discal es tenaz. Empieza a oprimir una parte del nervio. Entonces, cuando tú soportas peso en tu cuerpo, se empieza como a aplastar. Yo iba caminando y me caía. No puede ser. El fantasma de Beijing no puede estar aquí otra vez. Esto no puede pasar otra vez. Me dice, no aguanto mi espalda. O me opero ya o no voy a Juegos Olímpicos. Lo examino, me muestra la resonancia. Óscar, ¿cómo estaba alzando pesas? Tiene 2 hernias discales lumbares, artrosis de facetas, todo esto. Le digo que necesito operarme nuevamente y que si va a ir a Río conmigo, que si quiere ser campeón conmigo. Yo hice cuentas, teníamos 6 meses máximo. La cirugía en enero, los olímpicos son en agosto. Eso es muy justo, pero hagámosle. Y Óscar, y lo opero para que usted sea campeón olímpico, medalla de oro. Colombia no nos sirve otra de plata, la de oro. La Olimpiada estaba a 7 meses. No había espacio para ir con calma. Así que había que acelerar el proceso. Era muy corto, pero tocaba tener la fe. En esos 7 meses esa preparación fue muy dura y dolorosa. Los episodios del dolor de la cicatrización eran muy fuertes. Y el médico me dice que hasta los 6 meses va a tener dolor. Para Óscar fue muy, muy duro. Noches que pasaba en vela porque el dolor no lo dejaba dormir. Es un dolor que tú sientes que te están clavando algo en la espalda y que no te deja mover. No sabía si iba a llegar o no iba a llegar. Y vamos para Río. Óscar no soñaba una medalla olímpica, soñaba la medalla de oro. La edad, la cantidad de gente que había apoyándolo. Ese es el día que usted está esperando por 4 años. Brasil era la última oportunidad de Óscar, claro. Para el oro, sí. Porque esto va para el oro. Eugenio, esto es de corazón, de fuerza, de mentalidad, de concentración. Llega el momento de la competencia sin haber tocado las cargas de competencia. Todo el mundo se dio cuenta de que había sido operado de 2 hernias discales. Entonces confían en que Óscar Figueroa no viene de la mejor forma posible. ¿Cómo es este ejercicio de Óscar Figueroa? Concentración máxima del pesista colombiano.
El arranque de la competencia se tornó muy fuerte. Los rivales de Oscar siempre han sido los chinos. Casi siempre las disputas de medalla de Oscar han sido con los chinos. El chino Shen, que era el número 1 del mundo, campeón mundial, se tiene que retirar por un problema de lesión en su segundo intento de arranque. Vamos a ver si este puede. La parte psicológica es importante en estos instantes. En este deporte puede ocurrir que usted falle un intento, el segundo. ¡Ahí va Figueroa! ¡Agarra la barra! Entonces usted tiene que tener la capacidad mental, bueno, fallé, pero no se deja derrumbar. Hay mucha tensión, hay muchos colombianos, hay mucha camiseta amarilla, hay mucho patriotismo allí. Vamos a ver qué sucede. Está esto entre tres. El indonesio, el casaco y Figueroa con 172. Se levanta el casaco, Karki. Va el indonesio. Lo veo mal, lo veo mal. La posición de los dedos es bastante incómoda en estos momentos. Pero el hombre es corajudo. Se levantó cuando estaba en condiciones difíciles. Cuando voy a levantar 176 mi segundo intento, me dice Osvaldo, si lo haces, mijo, ya eres oro. Es el momento culminante, es el momento culminante. Viene Figueroa, señoras y señores. Viene por la gloria Oscar Figueroa. Pinilla le ha dado toda la tranquilidad al muchacho, el entrenador colombiano. Lo abrazo y le digo, Oscar, vamos con toda, vamos a ganar, vamos a darlo todo, al final vamos a saltar. Dios mío, ahí sí ya se me empezaron a dormir las manos, empecé a sudar frío. Era soltar todos esos años de sufrimiento. Y en ese instante me pasa por la mente todos mis 33 años de vida. Y como una voz interna me dice, Oscar, ya no más dolor. Dios mío, estamos en tus manos. Ahí tienes a Figueroa, un hijo de Colombia. En estos instantes, miren los músculos. ¿Cómo se abren ahora? Bien, seguro, seguro, sólido. Va a levantar. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió Colombia! ¡Colombia es oro! ¡Lo consiguió Colombia, Figueroa! Y es emoción para un hombre que ha luchado a lo largo de toda su vida. Tantos años, tanto esfuerzo y yo no lograba asimilar de que sí era verdad. Yo lloré de la felicidad aquí y del compromiso que tenía con él, con el país. Lloré, ese día lloré mucho. Uf. Vamos en la oficina y me arrodillé y lloré y yo, Dios mío, por fin. Todavía vivo la emoción.
Los sueños son parte de todas las metas que tú te pones en la vida. Creo que es parte de la vida, creo que es parte de mantenerse joven. En el momento que dejemos de soñar, o estamos muertos o dejamos de vivir. A mí me enseñaron a ser el número 1 en mi casa y a trabajar duro si quería ser el número 1. Por más momentos difíciles, nunca me rindo.